Bienvenidos a la Cumbia Transnacional, un seminario que hacemos en el marco del Caribe Suena, el proyecto transversal en el que todos los centros culturales del Banco de la República en el Caribe se unen en torno a la exploración de los ritmos, fusiones y las músicas nacidas en el norte de Colombia, a toda la diversidad musical caribeña que busca abordar los diferentes géneros musicales autóctonos de esta región colombiana por medio de diversas actividades que vinculan a hacedores, gestores e investigadores. La conferencia que tendremos a continuación está titulada Cumbias de Latinoamérica, a cargo de Mario Galeano Toro. Mario es músico, compositor y productor dedicado por más de 20 años a proponer nuevos discursos alrededor de la identidad musical latinoamericana, con proyectos influyentes de corte tropicalista que abarcan desde lo experimental hasta lo raizal, como lo son Frente Cumbiero, Las Pirañas y Onda Trópica. Proyectos con los que ha editado más de 10 vinilos y realizado conciertos en más de 35 países en los 5 continentes. Realizó estudios de composición en el Departamento de Músicas del Mundo del Conservatorio de Rotterdam, en Holanda, y su recorrido artístico se ha caracterizado por abrir canales de comunicación y creación con interlocutores tan disímiles como Michi Sarmiento y Jorge Drexler. Como productor ha materializado ambiciosos proyectos artísticos como Onda Trópica, que logró juntar alrededor de 70 músicos en un recorrido épico de periodos y estilos musicales de Colombia, hoy considerada una obra de culto dentro de la discografía latinoamericana. En el 2014 fue merecedor de un premio Grammy Latino por la producción musical del disco Bailar en la Cueva, del uruguayo Jorge Drexler. Su proyecto bandera Frente Cumbiero ha marcado nuevos caminos de contemporaneidad para la cumbia continental, evidenciada en su colaboración con la leyenda del Dub Mad Professor y músicos colombianos que hoy representan un hito en la vanguardia experimental de los nuevos sonidos nacionales. Su trabajo como compositor ha sido reconocido por el prestigioso ensamble Kronos Quartet, con 2 comisiones entre las que se encuentra el proyecto 50 for the Future. También es coleccionista y selector de música de Latinoamérica, el Caribe y África en vinilo, así como profesor universitario. A través de esta conferencia, Mario busca hacer un mapeo de los diferentes estilos de cumbias y sus territorios: amazónica y chica peruana, la sonidera y rebajada mexicana, la villera argentina y otras. Se hablará de las aproximaciones estéticas orquestales, rítmicas y sónicas de cada estilo y sus exponentes principales. También dará una mirada rápida a lo que pasa en términos cumbieros en otros continentes. Agradecemos a la Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio de Barranquilla por la retransmisión de esta conferencia en sus redes sociales. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Katy. Siempre es una buena ocasión para hablar de música, y pues en la que estamos acá en el Teatro Emilia de la Rosa, gracias a la invitación del Banco de la República, pues hablar un poco del tema que mencionabas, de pues cuáles son los diferentes caminos que ha recorrido la cumbia en los últimos ya llegando a 100 años, 90, 100 años, que la lleva a básicamente todas las esquinas del planeta. Al día de hoy es de verdad impresionante ver los sitios en los que se está haciendo cumbia, desde Australia, Japón, toda Europa, Norteamérica, Centro, Suramérica, por supuesto, y pues hablar un poquito como de ese recorrido que aquí en Colombia no suele ser tan apreciado, no se suele hablar mucho del tema, y la gente, digamos, que consume música por los medios comerciales o por la televisión o por la radio, pues en realidad no le llega esta información de qué está pasando en las 3 esquinas del planeta, y es una historia que de verdad deberíamos de pararle un poco de atención. No solamente en términos como puramente históricos de cómo se mueve, sino en términos estéticos también, porque pues definitivamente Colombia, siendo la cuna de la cumbia
es el sitio donde menos cumbia se hace, casi que en el continente, ¿verdad? Y todos tenemos como una noción que viene incluso desde el colegio, en el que se nos enseña esto en términos folclóricos, en términos de una serie de danzas, pero la apropiación como tal es baja. Incluso en la propia costa atlántica, los gustos musicales o los géneros musicales que se consumen mayoritariamente, como por ejemplo, no sé, el vallenato, la salsa, la champeta, definitivamente se escuchan mucho más que la cumbia, y la cumbia se mantiene como algo muy de la tradición, del carnaval, de las fiestas de los pueblos, las fiestas religiosas, pero no tanto en el consumo diario y tampoco en los ámbitos de creación contemporánea. Entonces, la idea para hoy es charlar un poco como de esos caminos y ver cómo es que se empieza esa bola a rodar, y llegar a momentos en los que, no sé, países como México o Argentina, que diametralmente opuestos son las dos esquinas del continente, hacen muchísima más cumbia que la que se hace acá. Bien, definitivamente un punto de arranque que siempre me parece muy importante abordar tiene que ver con el rol que debe tener Panamá dentro de esta historia, ¿cierto? Panamá, como sabemos los colombianos, pues fue parte del territorio hasta pues principios del siglo XX, y se corta muchísimo una comunicación pues política, económica, con pues el territorio panameño, que hace que, por ejemplo, la cumbia de Panamá tenga un recorrido como bastante desconocido dentro de la historia nacional, ¿cierto? Y esto es fundamental, puesto que Panamá tiene una historia de cumbia totalmente afín con la colombiana, es decir, esta mezcla de lo indígena con lo negro, con lo europeo, es igualmente, digamos, sí, se desarrolló de la misma forma en Panamá, y creo que para cualquier, digamos, cumbiambero o investigador, es muy satisfactorio ir a escuchar las cumbias panameñas, que son bellísimas y que tienen muchas cosas en común, incluso el uso del acordeón, por ejemplo, ¿no? Grandísimos acordeoneros que vamos a encontrar en Panamá. También, por ejemplo, unos tipos de cumbia muy bonitas con violín, que es algo que aquí en Colombia no existe ya, no se ve. Al contrario, entonces en Panamá vamos a encontrar un repertorio muy grande y una cantidad de intérpretes de violín acompañados por tambor haciendo cumbias, ¿cierto? Ahí el hermanaje con Panamá tiene, digamos, esta figura del tamborito, que es como pues, el equivalente panameño, pero que en realidad son unas cumbias, si las vemos en su estructura. Y también todo un tema de cantadoras, ¿no? Muy cercanas a lo que ya podríamos llamar bullerengue en Colombia, y creo que ese es un primer punto de partida básico para empezar a pues de verdad pararnos en el mapa y ver quién aporta qué a la ecuación. Panamá de verdad que es un tesoro de cumbias, además con una raíz indígena también muy presente, y podemos empezar por ahí a escuchar un par de ejemplitos de esto. Por ejemplo, hay un dato bastante pues diciente, y es que prácticamente la primera cumbia grabada en registro fonográfico son unas cumbias hechas en Panamá, esta que se llama Qué bonito viento para navegar, que luego también incluso viene a ser unos bullerengues de la región del Urabá. Entonces, escuchar unos fragmentos cortitos como para irnos parando. Esta es una grabación del año 28. En Colombia las primeras cumbias son posteriores, son de los años 30, ¿cierto? Entonces incluso hasta podemos decir que el primer registro fonográfico como tal está fuera del territorio colombiano, que de nuevo son estas fronteras que nos han impuesto políticamente, pero que culturalmente van para otro lado. Entonces escuchemos un fragmentico de esto, Qué bonito viento para navegar. 6 matrix number B8XB-0024, Qué bonito viento para navegar.
del sonido de esto. Y definitivamente a la hora de hablar de este tema de los viajes de la cumbia, en realidad hay que hablar es de los viajes de los discos, porque eran los que físicamente podían ir a las regiones apartadas. En el caso, digamos, de Panamá, pues sí hubo pues toda una comunicación directa de personas que estaban viajando entre lo que hoy es Panamá y Colombia, todo ese movimiento de personas, pero ya si empezamos a ampliar el mapa y a ver cómo es que este mapa va creciendo, pues definitivamente ya no tiene tanto que ver con el movimiento de personas, sino con el movimiento de discos, ¿cierto? Y este ejemplo me parece chévere porque ya empezamos entonces a entrar en el ámbito discográfico, que es el que pues de verdad le permite a la cumbia empezar su recorrido. Todos sabemos entonces cómo en los años 30 en el país pues se da una explosión muy grande en términos como de adelantos tecnológicos relacionados con comunicaciones, particularmente el caso de la radio, ¿cierto? Que viene a ser una, en ciudades como Barranquilla puntualmente, pues el sitio donde eso empieza a florecer, y cómo de la mano de las radios empieza a darse cuenta los dueños de estas radios que había todo un otro tipo de negocio, si se puede decir así, que es empezar a grabar música y empezar a comercializar esos sonidos locales al mismo estilo que estaban haciendo los gringos y los europeos. Y es en los años 30 entonces cuando empieza la industria discográfica en Colombia, particularmente con el caso de Discos Fuentes, ¿verdad? En los años, finales de los 40, principios de los 50, Fuentes se mueve a Medellín y ahí se crea todavía una nueva frontera, por decirlo así, a la hora de empezar a sacar los discos de la región Caribe y empezar a llevarlos al interior, en este caso, que sería pues lo que pasa en Medellín y lo que pues terminaría llegando a Bogotá. Los viajes de los músicos costeños a Bogotá en los años 40, ¿no? Son fundamentales y pues cosas como que están bastante documentadas, la llegada de Lucho Bermúdez en los 40. Y básicamente es ahí, en los 40, en el filo de los 40 y 50, donde el éxito de estos artistas costeños empieza a dejar los frutos discográficos y empezar a viajar, ¿no? También sabemos de los viajes de Lucho Bermúdez a Argentina, a Cuba, a México, bueno, Estercita Forero, una cantidad de gente que está haciendo ese recorrido, Luis Carlos Meyer, etcétera. Y en los años 50 empieza la palabra cumbia a encontrar diferentes nichos en el continente, ¿verdad? Principalmente tal vez por su, digamos, pues condiciones de una industria cinematográfica muy grande. México es un país que temprano acoge las cumbias y empieza a introducirlas dentro del repertorio principalmente relacionado con el cine, ¿no? Obviamente en México pues está por su cercanía a Cuba, una gran cantidad de mambo, una gran cantidad de música afrocubana, pero también por ahí se empiezan a colar algunas cosas desde los años 40. De todas formas, en estos años 40 en México se estaba mostrando de una forma muy, digámoslo así, folclórica, esas cumbias, y en realidad es cambiando un poco de geografía y viendo dónde vienen los primeros avances y adelantos, pues tenemos que acercarnos al caso peruano, que como tal es el primer caso de nuevos caminos y nuevas exploraciones sónicas para la cumbia, que en realidad es como el objetivo de la charla, es un poco ver cómo estas cumbias van cambiando, cómo van mutando, cómo se van adaptando a los nuevos territorios y cómo pues se van sentando en esos territorios gracias precisamente a las adaptaciones que van a asumir, y que empieza a mostrarnos precisamente tal vez esa característica fundamental que desde mi punto de vista hace que la cumbia haya logrado llegar a tantos sitios, que tiene que ver precisamente con esta capacidad de mutación y con esta capacidad de adaptación y de transformación constante, que de verdad el día de hoy nos muestra pues un abanico gigante en instrumentación, en orquestación, en medios tecnológicos para hacer cumbia, en fin, que no es el caso de otros géneros musicales, ¿cierto? Si todavía pensamos, no sé, en lo que es una banda de salsa, incluso la más nueva que se formó hace 3 semanas en algún rincón del mundo, una orquesta de salsa sigue siendo cobres, timbal, piano, bajo, las mismas estructuras que han tenido durante pues
¿no? 60, 70 años. Muy a diferencia de la cumbia, que literalmente un nuevo grupo de cumbia puede empezar en un computador el día de hoy. Y esos son dos mundos bien, bien diferentes. Entonces, bien, entrando ya pues en el tema del caso peruano, que es el primer sitio donde de verdad se empieza como a encontrar un nuevo sabor, tiene que ver mucho con, pues, si pensamos geográficamente, nuestro vecino más cercano que no tiene como un golpe tropical muy, digamos, afianzado dentro de su territorio, pues, es Perú, ¿verdad? Porque pues Ecuador en realidad, la costa ecuatoriana, Guayaquil, está pues totalmente conectada con Colombia también, el bolero, etcétera, se está escuchando en Guayaquil desde siempre, pero es en Lima donde vamos a encontrar esas primeras adaptaciones interesantes a la cumbia y que tienen que ver con un ámbito tropical bastante interesante que había en la ciudad, grupos como Pedro Miguel y sus Maracaibos, que básicamente estaban tocando guaracha, estaban tocando músicas de corte afrocubano y encontraron un nuevo repertorio en la cumbia que se empieza a adaptar en el caso peruano. Pero aquí, como siempre, van a ser los jóvenes de Lima, en este caso, los que van a empezar a cambiar esa orquestación típica que encontrábamos en las orquestas. De nuevo, esas orquestas eran orquestas pues, de vientos, de piano, de percusión, pues timbal, batería, pero hay un fenómeno muy interesante que tiene que ver con la forma en la que los rockeros de Lima se acercan a la cumbia a mediados de los 60s. Y aquí pues haciendo un paréntesis, en caso de que no lo tuvieran muy en el mapa, pues la ciudad con mejor escena rock and rollera de todo el continente era Lima en los años 60s. Sí, como que uno hoy tiende a pensar que Argentina, ¿no? Pero en realidad Lima le llevaba una ventaja muy grande y esto tiene que ver con el hecho de que pues Lima es una ciudad pues en la costa que tiene muy buenas olas para hacer surf, ¿cierto? Entonces estos chicos estaban escuchando el surf que venía de California desde muy temprano. O sea, la escena surfera en Lima es de los años 60, 61, 62, es de las escenas más tempranas de surf. Entonces les estaba llegando toda esta música de los Ventures, etcétera, de las bandas surferas instrumentales, y estos jóvenes básicamente pues tienen sus bandas de surf en Lima. Es decir, ya han adaptado la guitarra eléctrica, ya han empezado a acercarse duro a la forma en la que la guitarra eléctrica se puede adaptar o transformar en otras cosas. Obviamente había toda una escuela de guitarra criolla en Lima, ¿no? En la que se estaban tocando marineras, valses peruanos y digamos que esta cultura de guitarra acústica, de guitarra española, fue trasladada a los jóvenes que seguramente de niños de 10 años estaban estudiando guitarra criolla, pero ya a los 12, 13 años estaban estudiando surf y tocando surf con sus amigos. Entonces el primer, digamos, avance estético en este recorrido lo vamos a encontrar en este punto, años 65, 68, la segunda mitad de los años 60, vamos a encontrar entonces unos combos pequeños que van a empezar a hacer un tipo de cumbia con guitarra eléctrica, que básicamente es un tipo de cumbia que hoy se conoce con el nombre de chicha, ¿verdad? Y la chicha, pues podemos pasar a escuchar algunos ejemplos de ese sonido, que por ejemplo, en el caso de Juaneco y su combo, puede ser algo así, ¿no? Esta canción se llama Vacilando con Ayahuasca. También vale la pena mencionar esta otra pues vertiente que se llama la cumbia amazónica y que tiene mucho que ver con lo que pasó alrededor de la ciudad de Iquitos, que es pues el gran puerto amazónico del Perú, ¿cierto? E Iquitos, por tener también esta conexión amazónica con Brasil, ¿cierto? Hay toda una influencia también de guitarra eléctrica por ese lado, lo que sería la brega y otros estilos brasileros del río, ¿cierto? Del Amazonas. Aquí entonces vamos a escuchar un ejemplo como este, Vacilando con Ayahuasca, de Juaneco y su combo, en el cual se puede escuchar esas cumbias, pero fíjense con un toque levemente psicodélico, ¿verdad? Con otro tipo de melodía y otro tipo de ambiente. Órgano y guitarra eléctrica.
nuevo esos clipsitos cortos. Si alguien quiere ir pues preguntando o aportando algo, si queremos para que se vuelva más dinámica la cosa, hagámoslo así. Hazla ahí. Sí, Mario, con este grupo que tiene un sonido bien curioso para un caribeño como yo desconozco ahí el concepto de cumbia, porque yo tengo una genética barranquillera aquí en la ciudad en que la cumbia se mueve mucho, pero también soy consciente de que hay varios tipos de cumbia, como tú lo dijiste. Es decir, este nombre se volvió un genérico total. Sí. Porque si lo comparamos de pronto con las cumbias de acá, las que tenemos acá en Barranquilla, sobre todo en temporada de carnavales, pues no tiene nada que ver. Claro. En absoluto. Y esta música aquí sería considerada técnicamente gallega. Ajá. Chucu chucu, ¿no? Sí. Música gallega. Ajá. No lo acepta nadie aquí en Barranquilla. Sí. Tiene su encanto, es cierto. Tiene su encanto si uno se mete en la cultura peruana que tú mencionaste. Sí. Hay una anécdota que quiero relatar respecto a eso. Llegaron unos documentalistas franceses a hacer una indagación audiovisual sobre la cumbia, y entonces ellos pidieron que lo llevaran a donde estaba la cumbia. Entre otras cosas, aquí no está la cumbia en ninguna parte. Eso nada más sale como boleta en carnavales. Sí. Hay unos grupitos por ahí constituidos, pero muy poco. Ok, le llevaron donde los franceses y resulta que los franceses, cuando escuchan ese sonido, dicen, pero eso nosotros lo que estamos buscando nosotros no es eso. Entonces ahí fue cuando se clarificó que venían buscando ese sonido que tú estás diciendo. Claro. O sea, que hay unas confusiones al respecto, sí, en Europa y en otras partes con respecto a la cumbia. Ahora, pero incluso en el ámbito local también, ¿no? Ahorita que se está hablando de volver la cumbia patrimonio colombiano, precisamente toca empezar a hablar cuál es la cumbia que es un patrimonio colombiano, porque igual acá podemos hablar de 5 tipos diferentes de orquestación, instrumentación, de banda, de cobre, de gaita, de cañemillo, de formato, con el tambor grande, con el tambor chiquito, con todos. Entonces, incluso hay una música de los Montes de María que lo único que le falta para hacer cumbia es el bombo, nada más. Por ejemplo. Hay un hecho curioso sobre esta cultura, que yo creo que es una cultura. En una película mexicana que estaba concursando al Oscar, yo no sé por qué la desmontaron, basada estrictamente en la cumbia mexicana de uno que se van para Monterrey. La reciente que sí, que se llama Yo no estoy aquí. Exactamente. No tengo claro por qué la desmontaron, porque es muy buena película, sí, y el relato que cuenta es muy increíble. Ese es otro tipo de cumbia. Claro. Totalmente. Sí, no, y precisamente el concepto está tan diluido que, claro, hay como una cosa de la denominación de origen, como que uno puede decir, sí, es que la cumbia es de Colombia, eso ya nadie nos lo puede quitar, pero incluso ahí estamos ya un poco quitándole el espacio que Panamá, como por su propio como peso, merece. Ya de por sí nos estamos robando un poco, no robando, sino apropiando completamente de que la cumbia es colombiana. Pero básicamente esto se ha salido de las manos, y gracias a Dios que sucedió, porque empieza a cambiar, a mutar, y lo que tú decías, muchas de estas claves sonoras no son reconocibles para la gente que, por ejemplo, acá está haciendo cumbia, y mucha gente que hace cumbia escucha esto y dice, no, pero esto es gallego, esto está mal tocado, esto está al revés, el llamador no está, o sea, hay una cantidad de cosas que se pueden como sustentar de que si esto es cumbia o no. Lo importante es que ellos lo llaman cumbia. Eso es lo importante, porque en realidad es su proceso. Nosotros no nos podemos meter en lo que está haciendo un peruano, un chileno, un ecuatoriano, un boliviano, lo que sea, ¿cierto? Entonces, sí, la palabra cumbia como tal ya es un nombre genérico, pero esto pasa en cantidades de géneros. O sea, por ejemplo, pensemos en la salsa. ¿Qué nombre más genérico que la salsa? Y ahí cabe de todos los tipos diferentes de golpes, ¿no?, afrontillanos que existen. El reggaetón también, incluso. Un reggaetón tiene de toda una cantidad de cosas que puede ser desde el house hasta el dembow, y cualquier cosa en realidad hasta puede ser reggaetón. Entonces es en parte como lo que hay que ir desmembrando. Tú también estabas hablando del sonido paisa del chucuchucu, que es muy contemporáneo a esto. Básicamente son unos jóvenes de Medellín, de la clase alta, que tenían acceso a guitarras eléctricas, tenían acceso a órganos, y estaban empezando a hacer como unos cumbiones con un poquito de sonido, digamos, pues eléctrico,
pero que definitivamente nunca lograron avances estéticos tan potentes como los que se logran en el Perú. Pues es un poco difícil hablar de muchos intérpretes acá hoy, pero bueno, ya escuchamos algo de Juaneco, sería bueno escuchar algo de Manzanita, o más bien pasemos a Chacalón, pues porque si no se nos va a ir muy rápido el tiempo. Estos chicos limeños empezaron de verdad y aparte porque el Perú tiene una industria discográfica muy sólida, muy grande, empezaron a grabar y a grabar y a grabar y a grabar. O sea, en realidad la cantidad de música grabada entre el 65 y el 75 en lo que es la chicha peruana es pero inmensamente potente. Y esas cosas empezaron a llegar a los oídos de los productores colombianos y por ejemplo Fruco con su proyecto Afrosound en realidad lo que quiso hacer fue imitar el sonido peruano y traerlo a ámbitos pues colombianos. Otro de las líneas, esta sí mucho más limeña, vamos a escuchar a Chacalón, que es uno de los grandes íconos, sí, pues digámoslo así, una especie de ¿qué viene siendo? Chacalón, como una especie de Rafael Orozco de acá, del Perú, que de verdad tiene una fanaticada inmensa y es un personaje de culto completo. Entonces escuchemos ahora el sonido de Chacalón, fíjense de nuevo en ese golpe de la guitarra eléctrica en canciones como esta. El sonido de Chacalón, por ejemplo, es el directo responsable de, por ejemplo, el sonido de Pastor López. Sí, o sea, Pastor López imita a Chacalón completamente y bueno, acá sí cuando hablamos de Pastor López, todo el mundo dice, ah, claro, Pastor López, sabemos cómo es la música de Pastor y en realidad sí, esta es la base en la que Pastor López se para sacar su sonido. Si escuchamos, por ejemplo, otras cosas que se me ocurren ahorita, no sé... Entonces, por ejemplo, todos hemos escuchado canciones como tantas caleñas tan lindas que hay, yo no sé a quién mirar. Entonces, bueno, estos son los originales de estos temas, Los Ilusionistas. Entonces, bueno, ahí se escucha en realidad la influencia directa de eso, que son canciones que nosotros escuchamos, pero que las asociamos siempre con este ámbito que en Colombia se le llama el chucuchucu, que es este mito creado alrededor del sonido paisa, que evidentemente tiene otros sabores, pero que podemos ver de dónde vienen esos sabores de acá. Es decir, yo personalmente no soy muy seguidor de ese sonido paisa, de ese chucuchucu, pero si voy a esta raíz, ahí sí estoy encontrando mucho más sabor, mucho mejor golpe, mejor tocado, porque esta gente es la que se inventa, digamos eso. Y muchas veces se empieza a aguar cuando los hispanos o estos grupos, los graduados de Medellín, empiezan a hacer versiones sobre esto, entonces, y los venezolanos también. Entonces esto empieza a irse como diluyendo, y también creo que uno de los principales como velos que hay que empezar a quitarse a la hora de apreciar estas músicas es precisamente empezar a tener una diferente concepción de lo que es la calidad, por decirlo así. La calidad, o sea, que si esto es gallego, que si no es gallego, que si está bien tocado, que si está mal tocado. Claro, de golpe, si uno viene de diferentes escuelas, pues se le hace difícil escuchar algo que está un poquito más chambón tocado, pero esto también tiene su gusto, su sabor, su forma de ser y el por qué existir, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los temas que yo creo que, por ejemplo, en la costa atlántica cuesta ver cómo otra gente hace esto y que no es a la forma en la que se hace acá. Y en la medida que uno empiece a quitarse eso, creo que pues se va a llevar menos disgustos o se va a llevar menos impresiones malucas de eso, sino que hay que de verdad dejarlo fluir y aceptarlo como el sonido que se ha desarrollado en Latinoamérica. Estas cumbias entonces, peruanas con guitarra eléctrica, tienen también un lado más ácido, si se puede decir así, más relacionado también con la cultura, digamos, del consumo de drogas en los 60s, desde la ayahuasca, la marihuana y otras, una cosa muy relacionada con el ámbito juvenil. Y por ejemplo, un ejemplo chévere de eso es una canción que se llama Cumbia Pop.
Escuchen esto que es bien, bien ácido. Entonces, lo que se escucha ahí, ¿no? Ya es el uso de una guitarra eléctrica con mucha distorsión, algo que perfectamente podría ser las mismas herramientas que está usando un grupo de rock, pero que tiene conga, ¿no? Tiene su güiro, su guacharaca, y ya pues un viaje de Caribe. También, total. Sí, el tema también de esta historia, ahora que mencionas el ska, es interesante porque la cumbia en los 60s también era como un ritmo juvenil, un ritmo de moda, un ritmo, no sé, por ejemplo, en Argentina, el Club del Clan, ¿no? Donde estaba Palito Ortega y donde estaban estos otros como rockeros de primera generación argentina, ellos estaban haciendo cumbias también. Y es muy común a la hora de uno buscar la discografía de los 60s, que hay una cantidad de discos que dicen como cumbia yeye, cumbia gogó, y como que toda esta vaina del ska, el gogó, todo esto era música que de verdad eran los pelados teenagers o veinteañeros que estaban en sus fiestas bailando un twist y después bailaban una cumbia como estas más modernas y luego bailaban un ska. Entonces era algo que era muy como de los más jovencitos, no era el tipo de cumbia más de orquesta que bailarían sus padres, sino que hay una apropiación ya desde ese modelo que es, bueno, es como lo que está de moda en este punto. Y nos deja una inmensísima cantidad pues de referencias discográficas, este ambiente de la cumbia amazónica y de la chicha, que desafortunadamente pues todavía le falta mucho para llegar a un público más amplio. Si alguna vez van a Lima, una parada obligada son las tiendas de discos de Lima, o sea, la cantidad de discos que grabaron en el Perú es alucinante, allá es montañadas de discos todavía las que hay, y música de muy buena calidad. Digamos, puente con el rock and roll y con este sonido más ácido, con las guitarras eléctricas con wah-wah, con el órgano farfisa, con ese sonido de las guitarras Teisco japonesas, han hecho que, por ejemplo, haya crecido un coleccionismo muy grande alrededor de esto en Europa, en Estados Unidos, sobre todo alrededor de los 45s, que en el caso peruano se prensaron por toneladas. O sea, el 45 es el disco más pequeñito como de Rocola. Acá en realidad no fue un formato tan masivo si lo comparamos con Lima, donde muchos de estos discos solo salieron en 45 porque eran para que los pelados de 16, 17 años pagaran el disco más barato que se podía hacer, que era el chiquito de 45, ¿verdad? Bueno, entonces este sonido chichero, por supuesto también, aquí hay un tema que atraviesa la clase social, que es un tema básicamente como ineludible a la hora de hablar de Latinoamérica y cómo las diferentes clases sociales pues van creando unos estigmas y unos pues unos preconceptos alrededor de las músicas y se le empiezan a dar pues digamos motes como de mal gusto, ¿no? Que esto es una música, de nuevo, estamos volviendo al mismo tema del chucuchucu y de lo gallego, y es que esto terminó llegando pues a convertirse en un estilo de tercera, cuarta, quinta categoría. Durante los años 80 y 90 en Perú empezó a cambiar este estilo y a convertirse en algo más tecnocumbiero, ¿cierto? Que de pronto ustedes han escuchado hablar de personajes como Rosy War y todo ese tipo de artistas cantantes tecnocumbieras que durante los 80 estaban ya metiéndole un golpe con bombo, ¿no? Muy sacado del tecno, y que este sonido de guitarra eléctrica se fue como medio desvirtuando, y para los años 2000 empieza de nuevo como a repuntar y empieza a surgir un interés, en este caso ya mundial, por el sonido pues chichero y amazónico, que definitivamente tiene una cantidad muy importante de seguidores. Perú como tal, entonces, si empezamos a hablar de esta como cronología de las cumbias, es el sitio donde surge, después de Colombia, la siguiente, digamos, gran revolución sónica, que es esta inclusión pues de los instrumentos eléctricos, ¿verdad? Si seguimos entonces que como les decía, es más de los años 60. Si seguimos con ese paso cronológico de dónde es que empiezan a surgir las nuevas tendencias, porque es decir, ya en este punto
orquestas de cumbia hay en todo el continente. Hay orquestas de cumbia en Chile, orquestas de cumbia en El Salvador, orquestas de cumbia en Costa Rica, orquestas de cumbia, pero son, como les decía, básicamente el modelo de orquesta que todos conocemos, de timbal, vientos, un bajista, un pianista. Como tal, esto no es más que pues el viaje del sonido, pero sin proponer nuevos caminos, que en realidad es el tema del que se trata la charla mía, es ver de dónde se van cogiendo unos nuevos apalancamientos estéticos para ir caminando hacia otro lado. Entonces, bueno, los peruanos en los 60 empiezan a meterle el sonido eléctrico. Esto de verdad trae un mar de posibilidades interminables que incluso hasta el día de hoy muchos proyectos se nutren de esto para hacer cosas contemporáneas. Vamos a encontrar ahora que el siguiente gran como momento de creación nos lleva entonces al caso mexicano, que es ya en los años 80, donde empieza a haber toda una nueva forma de interpretar estas cumbias y que está totalmente ligada con el ambiente sonidero. Yo sé que pues mañana Dani de Sonido Confirmación les tiene una charla muy a profundidad del tema, pero pues obviamente tengo que abordarla en parte para poder pues seguir hablando de este recorrido. Lo que pasa con los sonideros es que empieza a surgir entonces una cultura de escuchar la música en grandes sistemas de sonido, que pues en Barranquilla está claramente el equivalente del picó, ¿no? Que es un culto a los discos y cómo suenan en un sistema de sonido particular, ¿verdad? Y creo que para todos es una experiencia como ineludible cuando tú te acercas a un sonido, bien sea desde este chiquitico o bien sea un mega turbo, tú el golpe del sonido vas a sentirlo duro y vas a empezar a encontrar cómo se adapta esa canción al sonido en el que está pues sonando, valga la redundancia. Y los mexicanos empiezan a darse cuenta de cómo el bajo de la cumbia, que además tiene pues una característica muy diferente, por decir algo, la del vallenato, ¿verdad? El bajo del vallenato está bien arriba, siempre están, ¿no? En unos rangos medios y hasta altos en el bajo, mientras que el bajo de la cumbia siempre está mucho más grave, mucho más a tierra, mucho más gordo, mucho más pesado, ¿cierto? Es también simple, ¿verdad? Si lo comparamos con un bajista de vallenato, pues que está todo el tiempo volando para arriba y para abajo, son dos mundos diferentes. Este bajo echado hacia las notas más graves y amplificado en un sonido, coge una potencia increíble, que de nuevo es, digamos, el mismo ejemplo que seguirían, no que seguirían, sino que pues desarrollarían los jamaiquinos a la hora de sus sound systems con el reggae. En ese sentido, la cumbia y el reggae tienen una funcionalidad de bajos bastante similares en cuanto a registro y en cuanto, digamos, a la acentuación rítmica. Y esto también llega a los oídos de los mexicanos y empieza entonces a crearse un culto alrededor de cómo empezar a afectar a través del sonido estas cumbias que estamos escuchando. Y empieza ya un tema de ecualización, un tema de efectos, de flangers, de diferentes cosas más como técnicas de audio que empiezan a resaltar una potencia grande y que al entrar en ámbitos tecnológicos, ¿cierto?, va a darle entrada al uso de los sintetizadores, que este es el punto al que, digamos, hay que darle y otorgarle al caso mexicano ese aporte tan maravilloso, que ya se empezará a utilizar los sintetizadores Yamaha y con toda su gama imparable de posibilidades, los de X7, etcétera, y empezar a intervenir y a cambiar ese sonido que nosotros asociaríamos. Por ejemplo, es que eso lo importante de la evolución es esa. Por ejemplo, tú estás acostumbrado entonces que una cumbia suena en acordeón, entonces tú estás acostumbrado que la armonía, entonces el acordeón, pero luego cuando lo escuchas en guitarra eléctrica puede ser la misma, por decir, cumbia sampuesana, pero ya al pasar a la guitarra eléctrica es como, wow, es otra cosa. Ahora, si esa misma cumbia sampuesana la pasas a un sintetizador, es la misma, pero es como, wow, otro sonido. Y esto es precisamente la evolución de la cual nos hemos nutrido tanto todos. Vamos a ir a escuchar un ejemplo ya pues de ese sonido más sintetizado, si se puede decir, ¿no? Con temas de culto. De nuevo, como les decía, estos ejemplos son apenas un ejemplo de, o sea, decenas de miles de canciones que hay en estos estilos. El Paso del Gigante, por ejemplo,
algunos de ustedes lo habrán escuchado antes. Ese ejemplito de esa intro nos da todos los digamos, elementos nuevos que encontramos. Ya una percusión totalmente, digamos, electrónica, ¿no? Con los pads, ya no hay una paila con la cáscara, sino que está con el pues así bien electrónico, que es algo que, por ejemplo, acá no se hacía. Los sintetizadores, ¿verdad? Abren todo un aspecto nuevo estéticamente hablando, que los mexicanos van a ser los pioneros pues en empezar a abrir ese camino. Estamos hablando ya entonces de finales de los 70s, principios de los 80s, con una exploración, una cantidad de bandas que durante todos los 80s, 90s, 2000s han seguido desarrollando este sonido que se llama la cumbia sonidera, y que está súper vivo, principalmente en ciudades como Puebla, en Cholula, ¿verdad? Hay una cantidad de movimiento sonidero impresionante, en el cual se hacen estas cumbias casi que puramente ya de forma digital, ¿no? Ya es como el puro sintetizador, hechos en el computador, y sale. Otro de los muy importantes como estilos que México nos va a entregar, por supuesto, es el que se conoce con el nombre de la cumbia rebajada, que es el estilo pues propio de Monterrey, ¿verdad? En Monterrey hay una característica muy interesante, y es que el tema del acordeón se asume como en ninguna otra ciudad de México. O sea, en Ciudad de México, por ejemplo, no es fácil encontrar acordeonistas para nada de la forma en la que se encuentran en Monterrey. Y bueno, todos ustedes deben conocer el caso de Celso Piña, en el que por supuesto sus influencias directas pues es Adolfo Gutiérrez, Aníbal Velázquez, Andrés Landero, son como las figuras que él estaba siguiendo directo. Y así como estaba Celso, en Monterrey pues hay una escuela grande de acordeoneros que además asumen su identidad cumbiambera desde un ángulo muy interesante, porque se llaman y se autodenominan como colombianos, que es precisamente como lo que estábamos viendo en la película que estábamos hablando anteriormente. Ellos mismos se llaman colombianos. Yo estuve en el 2006 haciendo una investigación de 3 meses en México precisamente de este tema, y una de las cosas que más me llamaba la atención era ver esa apropiación del nombre de la Colombia, ¿no? De la bandera, e incluso toda una cantidad de distorsiones. Claro, hoy en día nosotros, no sé, por ejemplo, queremos hacernos una bandera de Senegal. Uno pone acá Senegal y al segundo tienes exactamente la bandera que hay que hacer. En una de las visitas a uno de los sonideros, por ejemplo, tenían totalmente al revés los tamaños, o sea, el amarillo, azul y rojo. El rojo allá lo tenían gigante, y el amarillo y el azul eran las franjas más pequeñas. Pues como una cosa que así que de lejos saben que es amarillo, azul y rojo, pero no, uno como que sabe las proporciones y tal. Bueno, el caso es que ellos se llaman colombianos, se autodenominan colombianos, tienen una cultura riquísima y muy muy linda alrededor de lo que es ser colombiano, según ellos, y también tienen un estilo musical fascinante para mí, que es el de la cumbia rebajada, que básicamente es el hecho de empezar a escuchar las cumbias pues lentas, con el pitch abajo, ¿cierto? Es un tema que tiene que ver con la revolución en la que se está girando un disco. Ustedes han visto de repente que los discos se pueden poner a girar a 33 revoluciones, o a 45 revoluciones, o a 78 revoluciones. Pero si tú, por ejemplo, tomas un disco de 45 y lo pones a girar a 33, pues la velocidad nos lleva y nos abre otro mundo de posibilidades. Entonces, un ejemplito de esto no está mal. Este es el estilo rebajado que se oye en Monterrey en todas partes. Ahora, si ya habíamos hablado de que la cumbia tenía esa cuestión con los bajos, que están pues bien tirados hacia el registro más grave del instrumento, a la hora de rebajarlo, todavía más se va a volver más gordo el bajo. Entonces, estas cumbias, uno parado al lado de un sonido, de verdad es una cosa que te quiere volar la peluca, como decimos coloquialmente, porque es un sonido muy, muy, muy poderoso.
con las rebajadas, obviamente, el punto donde uno la escucha más evidentemente es cuando entra la voz, pues porque se escucha la distorsión de la voz que está tan lento girando. Incluso hay todavía unas muchísimo más rebajadas en el que ya la voz se vuelve como incomprensible la palabra. Uno todavía alcanza a escuchar ahí que dice que me voy para la cumbia con mi morena. Ahorita que ya es como una cosa espectral, que es como una cosa que se vuelve un viaje bien diferente. Y este tipo de cumbias son muy comunes de encontrar, por ejemplo, hoy en día en YouTube, llenas de comentarios de gente de Colombia que dice, no, ¿qué es esa mierda? No, eso hay que, aceléralo, eso está mal hecho. En realidad es una cosa que tiene que ver con el golpe del sonido. O sea, si uno escucha esto en audífonos, o sea, igual a mí me encanta, lo podría escuchar mucho tiempo, pero si tú lo escuchas de verdad al lado de un sonido, al lado de un picó, ahí es donde toma toda la lógica del mundo, porque el golpe del sonido es bien fuerte con esto. Esta estética rebajada hace que le entre una cantidad de espacio muy importante a la hora de meterle, por ejemplo, efectos muy propios de la música de Jamaica, como los delays y las reverberaciones, que se utilizaron muchísimo en el reggae y en el dub, ¿cierto? Y prácticamente, para mi forma de ver, pues la rebajada es como una especie de dub latinoamericano, que tiene todas las mismas posibilidades y que crea un sonido muy espacial. Esto en realidad funciona para cualquier estilo, o sea, uno hasta puede coger un tema, una puya de Diomedes así bien acelerada y rebájela, ¿cierto? Y es como una nueva canción, es como si fuera otro tema, porque la cantidad de aire y de espacio que le entra al escuchar todo así a esta velocidad es impresionante. Una entonces de esas dos principales vertientes de las cumbias de México, que a mi modo de ver también ha traído pues toda una revolución sónica muy importante, que como les digo, acá en el país no es tan conocida, o en realidad es desconocida, al punto en el que creemos que ellos lo están haciendo mal. Es como, no, eso no es así, este está escuchando. No, eso sí es así, eso es como ellos decidieron escucharlo. Empieza entonces ya a verse esta triangulación de Colombia a Perú, de Perú a México en los 70s y 80s, y nos falta, digamos, un poco para redondear y completar los principales puntos del continente, nos falta pues el viaje ahora a Argentina, con el surgimiento de la cumbia villera de Argentina, ¿cierto? Y una cosa muy importante es entender que la cumbia villera es un resultado de la cumbia sonidera. O sea, no es que llegara directamente de Colombia y saltara a Buenos Aires, sino que viene es precisamente de esa triangulación. O sea, el desarrollo de la villera está atravesado por lo que estos sonidos estaban haciendo en Ciudad de México, ¿no? Claro, ahí había una cantidad de bandas colombianas, argentinas, sobre todo muchos estudiantes que se fueron a la Universidad de La Plata, que bueno, hasta el día de hoy sigue siendo un sitio pues muy común para muchos estudiantes colombianos, pues porque la universidad es gratuita, es una de las universidades más grandes del continente, entonces allá siempre han llegado mucho colombiano, y mucho colombiano desde los 60s estaba armando sus bandas de cumbia, y era de nuevo este asunto más como de la cumbia orquestal y de la cumbia, ¿no?, como familiar, de la celebración, pero se necesitaba ese otro ángulo que, estando en Barranquilla, puede decir uno, más coleto, que traían estos otros jóvenes que tenían una visión diferente del asunto y que estaban experimentando con electrónica, experimentando con otras cosas, y hicieron ese puente directo y llega a las villas, a los barrios más populares de Buenos Aires, y empieza a surgir esto en los bordes de finales de los 90, principios de los 2000, que además coincide mucho con la grandísima crisis que hay en ese momento en el país económica. Y surge entonces un tipo de cumbia que, como les decía, se llama cumbia villera, y que pues que tiene una cantidad de intérpretes súper importantes. Vamos a empezar por Pablo Lescano, Damas Gratis, con el tema Policías en Acción, que
nos deja ver precisamente una de las características más como evidentes de esta música, y es que es una letra que está hablando de la realidad del barrio, ¿no? Está hablando de venta de drogas, de prostitución, de armas, de calle. Es un estilo callejero, es un estilo gángster, es un estilo que podemos compararlo con lo que sería la salsa neoyorquina de los 70s, ¿no? Que está hablando del cuchillo, de la pistola, de la calle. Este es también el mismo caso con la cumbia villera. Desde lo instrumental, igual fíjense que es muy parecido al ejemplo que escuchamos primero del Gigante de Hierro, del sonido pues sonidero. Entonces aquí va Los Policías en Acción. Para escuchar un poquito de eso. Este tipo de canción, como les digo, surge en el ámbito más marginal de Buenos Aires, que son las villas. Si alguna vez van a Buenos Aires o han ido, pues ahí se puede ver todavía mucho más marcado esa diferencia entre como lo que es la calle y lo que es el supuesto ancestro europeo. Entonces, para la gente del común en Argentina, esto era como lo peor que podía haber pasado en la historia del país. O sea, por ejemplo, todos estos rockeros argentinos no hicieron más sino criticar este estilo, que esto era la peor basura, que la música de Colombia había llegado a dañar el país, o sea, bueno. Y la forma en la que va, digamos, progresando estas historias, siempre tienden a llevar estas músicas de las clases más bajas a escalar y escalar, según la clase social, a llegar arriba. Y vemos, por ejemplo, hoy en día, uno va a Buenos Aires 20 años después de que estas canciones salieron y ya están sonando en los barrios más elegantes de la ciudad, las fiestas de 15 de las hijas de los más millonarios de Buenos Aires, suena Damas Gratis. Pablo Lizcano es como un héroe nacional de proporciones inmensas. Entonces, estas cosas de verdad van abriendo su camino y creando su espacio, por más, digamos, chocante que parezca. Yo personalmente, sí, de los choques más grandes que me llevé cuando una vez empecé a escuchar todo esto fue el de la cumbia villera. Las primeras veces escuché, yo dije, uy, esta vaina qué, hermano, esto está como, no, esto está grave. Pero ya después como que ya le entendí un poco el asunto, y como les digo, al día de hoy ya llega a ser algo totalmente referenciado, totalmente pues de culto, ¿cierto? Un poco como para ir dándole cierre, hemos entonces hecho este recorrido obviamente veloz, superficial, pero que espero les deje un poquito de curiosidad para ir a buscar y profundizar en cada una de estas estéticas, qué es lo que hay, porque básicamente todo debe arrancar de un ejercicio de apreciación musical y de escucha, ¿cierto? Si uno no ha escuchado las vainas y si uno le ha dado el tiempo para que le pegue el golpe, uno todavía no está preparado para opinar sobre eso. Porque es fácil como criticar y como decir, bueno, allá esta gente está mal, no sé qué, pero si hay un momento en el que uno, después de darle la escucha, entiende el contexto de dónde viene, por qué viene, y si bien entonces hemos hablado ya de esa triangulación de Colombia, Perú, México y Argentina, de una forma muy superficial, por supuesto, pues no podemos desconocer el caso de literalmente todos los países del continente. O sea, uno va a encontrar en Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Brasil, por ejemplo, donde uno se imagina, no, que en Brasil no hay cumbias. En Brasil sí hay cumbias, y no cumbias de las nuevas que están haciendo ahora, sino cumbias de los años 70, ¿cierto? Yo tengo varios discos brasileros en los que estaban tocando cumbias. Y bueno, y seguimos de ahí para arriba, o sea, todo Centroamérica, Costa Rica. Si tú le preguntas a un hondureño, un salvadoreño, ¿cuál es la música de su país? La cumbia, ¿cierto? Y todos, o sea, esa gente se la tiene muy con mucho aprecio. Y ya si uno habla entonces, bueno, México siendo como nuestra frontera natural de Latinoamérica, pues al contrario, México está totalmente presente en Estados Unidos con la población inmigrante, y uno ya encuentra en ciudades bien lejanas, es decir, en Seattle, bueno, que ya es el borde literal del Pacífico con Estados Unidos, unas comunidades mexicanas que tienen unas bandas de cumbia tremendas. Allá usted vaya a Nueva York, está lleno de inmigración poblana, donde hacen fiestas de cumbia sonidera. Entonces, casi que ya uno habla que todo el continente tiene una referencia clara y una referencia
potente alrededor de la cumbia, que de nuevo lleva un poco al tema inicial, y era saber cómo dentro de este mapa, desafortunadamente, todo indica, porque es la realidad, que Colombia es el país donde menos cumbia se produce. Podemos tener una historia pues de décadas y décadas y décadas de tremendos pues referentes artísticos que todos conocemos muy bien, pero si pensamos desde los años 90 en adelante, pues esto ha ido en picada constante y no hay proyectos de cumbia nuevos que se estén grabando, no hay experimentación como debería existir en un país de donde surge toda esta riqueza, ¿cierto? Y queda en un ámbito puramente relegado a lo folclórico, que no es lo que la gente está escuchando en el carro, no es lo que la gente está escuchando en la fiesta por la noche. Prende la radio y busca una cumbia en el dial, va a ser difícil, pero vas a encontrarte 40 vallenatos, 40 salsas, 40 champetas, pero a ver si encontramos un puntico medio. Entonces se viene cerrando como esta horita rápida, como les decía, era simplemente una charla introductoria al asunto, y invitarlos a que cada uno, si hay alguna cosa que le haya llamado la atención de esto, bien sea lo peruano, bien sea lo mexicano, bien sea lo argentino, por suerte hoy en día tenemos la herramienta más directa para encontrar todo esto, que es un par de clics en el computador, tienes todo el repertorio que se te dé la gana, y de verdad que está muy bueno para entender cuál es el impacto que tienen esas cumbias a nivel mundial, que además saliendo del continente, pues como también hablábamos al principio, ya hay bandas desde Japón, Australia, Rusia, Noruega, Escandinavia, toda Europa, todo lado, básicamente. No sé si alguien tiene alguna cosa para complementar, alguna pregunta, alguna cosa que nos pueda dar para charlar un poquito más sobre el tema. ¿Qué, hermano? A mí me parece algo muy teso, como algo que nace de lo raizal, del indígena y del palenquero, de un cuero de vaca tensado y un tronco de árbol quemado, termina atravesando las venas abiertas de América Latina y termina en un sótano en Berlín a través de la electrocumbia, ¿no? Siempre me gusta ir más como hacia planos un poco más arriba, y me gustaría saber cómo usted cuál cree que es el alma de la cumbia y qué es lo que la ha mantenido tan viva, porque, o sea, se mantiene viva porque cambia, ¿no? Porque evoluciona. Sí. Se ha mantenido viva, o sea, hay textos de 1846 que hablan ya de la cumbia. Un antropólogo europeo que viene y cree que eso es como una burla del fandango español, pero se da cuenta que no, que es como algo que realmente sí nació de otro lado y que el fandango realmente es una apropiación de eso, ¿no? Entonces, sí, no. Pues hermano, sí, la verdad es que yo sí creo que hay un misterio en el asunto, que es el que le permite precisamente ese alcance y esa mutación, que es lo que hemos visto no pasa con muchos otros géneros de música de Latinoamérica. Ya pusimos el ejemplo de la salsa no ha mutado, la salsa sigue inmutable, no hay electrónica, no hay proyectos de salsa que sean electrónicos, el caso de la cumbia sí, y pues para mí personalmente es como una sensación que yo tengo, porque obviamente estas cosas han sido muy mal documentadas, ¿sí? O sea, si hay un país con una historia musical como la que tiene Colombia, peor documentado, que me lo muestren, porque no hay. O sea, yo creo que en el mundo Colombia se lleva el primer premio a la falta de documentación, a la falta de estudio riguroso de el fenómeno. Aquí de verdad es que tú vas a cualquier librería y no hay un libro que te diga, este es, y no es que tenga que ser solo uno, o no hay varios. Pero yo personalmente creo que el tema de la trietnia, ¿no? El aporte de lo indígena, de lo negro y de lo europeo, tenemos, digamos, esa línea melódica que es la que nos aporta ese triángulo indígena, ese ángulo indígena. O sea, toda la melodía que es con las gaitas, con las cañas de millo y diferentes otras flautas que hay, son verdaderamente esa columna vertebral que paran el estilo melódicamente, porque en cuanto al tambor,
¿sí? Ese tambor africano lo vamos a encontrar pues en todas las otras formas de música negra de América, desde Estados Unidos hasta Montevideo, ¿no? Hasta el candombe. Entonces sí es como esa línea melódica la que le da como ese extra fuego que le permite como adaptarse tanto. Y también ese misterio detrás de lo indígena que es el menos evidente, ¿sí? Porque lo más evidente es el golpe del tambor, lo más evidente es pues la verbalización de esto, pues el vestido europeo, pero la parte indígena es la que está más perdida a la simple vista de la gente que se acerca como a esto. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, y sí tiene que haber ahí un misterio, porque de otra forma esto no se expandería ni atraería tanto la atención de gente que no tiene nada que ver ni con Colombia ni con Latinoamérica, ¿no? O sea, eso que hablabas tú de los sótanos de Berlín. O sea, literalmente nosotros nos hemos visto tocando en situaciones donde no hay latinoamericanos en el parche, son unos manes ahí reiveros que de repente están siguiendo este mismo golpe sin ninguna, digamos, atadura, ¿no? Como geográfica con el asunto. Entonces sí, eso, chévere. Ahorita dicen que nosotros los colombianos nos estamos apropiando de la cumbia. Pues sí, es verdad, tenemos esa pretensión, pero nos hemos olvidado del antiguo departamento de Panamá. En Panamá hay cumbia, compartimos varios ritmos, la mejorana, el propio tamborito. Incluso en Panamá hay congos como los del Carnaval de Barranquilla, golpes y toques congo, y bullerengue. O sea que es pero muy difícil darnos nosotros esa pretensión de ser los dueños de ese aire. Sí. ¿No? O sea, eso es un invento que nos hemos hecho nosotros, y ese mismo invento es el que pretende deslegitimar a las otras cumbias que tú justamente quieres relevar. Claro. O sea, yo me quité, digamos, esa vela yo lo dije ahorita de chucuchuco, esas cosas, porque yo no le cuento de eso. O sea, para uno escuchar una música hay que escuchar su cultura, para uno poder saber y apreciar esa música. Si no, es imposible. O sea, si uno no se quita esos velos claro, de imposición cultural, de que yo tengo la razón, sí, es imposible que tú asimiles la villera, la sónica, o la rebajada. La rebajada es la más difícil, porque aquí nos gusta mucho más bien el acelere. Sí, obvio. Entonces, así es. Ahí claro, hay un problema grandísimo. No, y mira, por ejemplo, las cumbias montañeras de Antioquia, ¿no? Que igual los señores están tocando acordeón y con su guacharaquita pequeña y con la guitarra, ¿no? Y que es como Joaquín Bedoya y todo eso, que es muy ¿no? De doble sentido y de parranda paisa, pero esos también son cumbias. Y ese es el tema, a la hora de ¿cómo se dice? Patrimonializar la cumbia. Entonces, ¿cuál vamos a darle el patrimonio? Hay muchos tipos de cumbia y es difícil ya, porque se empiezan a crear esos nuevos cercos alrededor. Ese precisamente es un grave problema que va a tener ese comité de patrimonio de la cumbia, sí, porque van a querer crear un perfil. Exacto. Que el que salga del perfil va a ser considerado un ateo. Algo es lo así. que pasa en Ovejas en el festival, que hay unos formatos estructuras muy estrictas, y no, que total. Si quiera salir de ahí, no. Ya, si es un paria, ya no estás haciendo parte de... Exacto, y no está permitido. Y si se corta la experimentación, se le cortan las alas a cualquier, digamos, estética artística. Si no hay forma de que estén utilizando otras herramientas y se le aprecie, o si nos vamos a quedar como con unas piezas de museo eternas de que es que la cumbia es así, con estos 3 tambores, y si usted tiene la falda, la pollera 5 centímetros más arriba, no, o bueno, ese tipo de reglas son las que empiezan a volver los géneros así acartonados y infértiles. Bueno, yo quería, no sé si lo mencionaste antes de que yo llegara, pero ¿cuál fue ese vehículo primigenio que ayudó a esta expansión de la cumbia y esa triangulación primera que tú mencionaste? Sí, eso tiene que ver con los discos.
literalmente. O sea, el viaje de los discos físicamente, de cómo van llegando de un lado al otro. Hay toda una cantidad de transporte como físico de discos que van desde Colombia hasta Perú, por decir algo, pero también hay muchas, ¿cómo se dice? Muchas asociaciones entre los sellos colombianos y los sellos de otras partes de Latinoamérica, entonces se iban intercambiando los catálogos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hablamos del caso mexicano, así como los corraleros de Majagual estaban siendo prensados en México, pues en Colombia estaba siendo prensado Javier Solís y La Ranchera, el corrido, porque tenían estos acuerdos entre las casas disqueras. Las películas, no, total. Sí, las películas y pues sí, la industria discográfica. En realidad lo que estamos hablando era eso, como que en el viaje físico de la cumbia sí vamos a encontrar pues unas fronteras que tienen que ver con el surgimiento de los Andes, ¿no? En cuanto al surgimiento de la cordillera, y por el lado de Panamá, ¿no? Que también ahí sí hubo un intercambio físico de personas que estaban yendo entre Panamá y Colombia cuando esto era parte del mismo territorio. Pero ya una vez acabado como ese terreno donde la gente se puede mover, si ya son los discos que están viajando en barco principalmente, o estas alianzas que hacían los sellos discográficos. Perdona que resulta que en Barranquilla no hay discos de algunas épocas de la cumbia. ¿Sabes por qué? Llegaban mexicanos con unas tulas de billetes y averiguaban quién era el que tenía esos discos y compraban toda la colección y se le llevaron. Ve a buscar un disco de eso, Sí. y no lo encuentran. No, y literalmente las colecciones más importantes de cumbia del mundo, hablando en términos discográficos, están en México. O sea, los coleccionistas más serios de cumbia tienen allá todas sus caletas de discos. Aquí es difícil o imposible encontrar de verdad un sitio donde haya, bueno, o por ejemplo aquí en Barranquilla debería haber, ¿no? Algo de la alcaldía. Bueno, esta es acá la música grabada en Barranquilla de los últimos 70 años, eso no existe. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Me presento, mi nombre es Roberto del Valle Cortés, el rey momo de la tradición, arte carnavalero. Hago parte del Carnaval de Barranquilla, Carnaval Suroccidente, Carnaval Suroriente y el próximo Carnaval en Miramar y en Villa Campestre. Sí, acerca de la cumbia, bueno, nuestro ritmo madre de todos los ritmos aquí en Colombia, en la costa, es la cumbia. Eso lo trajeron los españoles, de la época de 1492. Por ahí dijeron 1800, no, están equivocados. 1800 de pronto fue la primera aparición de grabación. Pero la cumbia llegó con los indígenas, con los africanos que trajeron de esclavos los españoles, y ellos mismos, la herencia que nosotros recibimos los españoles, gracias a la vestimenta que nos dieron. Esa pollera que tienen las mujeres hoy en día cuando bailan cumbia, eso no tiene ningún tipo de baile. Después se copiaron con el bullerengue, con el baile de pajarito, con el baile cantado. Esos vienen derivaciones de la cumbia. La otra parte, bueno, hablamos de Panamá, es que Panamá era parte de Colombia, por eso toda la música de Panamá es parecida a la de Colombia. Acuérdense que Alfredo Gutiérrez cantaba vallenato y todo lo que él cantaba venía de allá de Panamá. Todas las canciones eran procedentes de Panamá, en esa época. Pero también los correros de Majagual también. Exacto, también. Como su festival en Guararé. Eso, toda esa música venía de allá, de Panamá, porque era una sola nación, Colombia y Panamá, desgraciadamente nosotros la regalamos, ya eso es cuestión política de aquel lado. Sí, gracias a la cumbia, bueno, la cumbia es el ritmo central de nosotros. Hemos tratado de conservarla en su faceta, en su esquema original. ¿Por qué? Porque si entonces nosotros vamos a meter otro tipo de flauta, el clarinete, la trompeta, el trombón, entonces vamos a perder la tradición y el patrimonio que tenemos nosotros como el ritmo que identifica a Colombia entre el mundo, la cumbia. Entonces, por eso es que hemos tratado nosotros de guardar esa posición para no perder, para no salirnos del esquema. Pero no crees Sí, que está al importante. guardarla tanto nos estamos perdiendo de No estamos perdiendo de nada. Pero mira que es el lugar Fija- donde menos se produce cumbia ahora. Fíjate lo que pasó hace poquito en Madrid, España, con la reina del carnaval. La gente se enloqueció con ese ambiente que nosotros llevamos musicalmente. O sea, iba un grupo de cumbia, una papayera pequeña atrás, y todo el mundo contento con ese tipo de ritmo, de ese tipo de música. Yo lo amo. Por eso, pero era el esquema tradicional de nosotros. Sí, hay que mantener un balance bien hecho entre mantener y hacer unos semilleros
de que los pelados de verdad empiecen a entender y a tocar bien esto, pero también hay que darle espacio a la creatividad y al avance y al goce estético, porque si empieza a desclasificarse como que esto está mal hecho, pues muchos pelados van a decir, no, entonces yo me pongo a hacer reggaetón donde no tengo nadie que me dé reglas ni que me diga cómo se tiene que hacer la cosa. Entonces en la forma en la que le demos aire a esto, pues va a crecer, si no vamos a seguir como ahorita en un literal pues declive. Ahora sí, un poco como para meterme ya en ámbitos de lo que es mi trabajo creativo puntualmente, y es algo que es chocante, y entiendo por qué es chocante de gente, digamos, por ejemplo, de la región Caribe, es que muchos de los proyectos contemporáneos de nuevas formas de cumbia vienen de Bogotá, ¿cierto? Principalmente. Y aquí estoy hablando de un listado de 40, 50 bandas que han hecho eso. Y entiendo por qué desde acá se puede considerar como algo chocante. Pero lo cierto es que ese avance, de alguna u otra forma, desarrollándose desde ahí, nos dio ya en este punto la referencia de que entre los 2010 y 2020 los grupos de cumbia colombianos son bogotanos. Porque es un tipo de cumbia diferente, como electrónica, en la cual muy seguramente tú nunca has escuchado, ni va a sonar en la radio, ni se va a ver en la televisión. Hace parte de un ambiente alternativo. Entonces sí creo que así a nosotros nos tocó como creadores desde Bogotá, y es algo que le llamamos el tropicanibalismo de alta montaña, ¿cierto? Es hacer otro tipo de cumbias con otras miradas, y eso ya está hecho, o sea, eso ya es un material que ya quedó registrado, quedó registrado en el disco, quiero decir, ya es una referencia que existe, y en la medida que sigamos nosotros en ese camino, pues vamos a tener herramientas para mostrar qué es lo que se hace, y eso la verdad es algo que a mí me parecería genial poderlo ver en la costa atlántica, pero que sinceramente no lo veo desde hace muchas décadas, una corriente de creación arriesgada, vanguardista, contemporánea, que uno por allá estaba Abelardo Carbonosa, los discos de principios de los 80s, 90s, uno dice, qué gente tan avanzada, qué sonido, qué visión, pero desafortunadamente 90s, 2000s, 2010 no está presente eso, no, en el ámbito más grande, y eso es lo que me parecería genial, poder llegar alguna vez a decir, así como me quedo con la boca abierta escuchando la música costeña más divina del mundo, poder decir, esto está, y lo hicieron hace 2 años, eso sería como, wow, buenísimo. Pero bueno. Debemos cerrar. Lo último, digamos que nuestra defensa desde la región Caribe, a mí como investigadora cultural no me importa mucho dónde se hagan las músicas, digamos, esto que tú estás haciendo de mostrar, esto que tú estás haciendo de mostrarnos las otras cumbias, me parece muy pertinente, me parece totalmente pertinente y acertado para uno también como conocer ese otro tipo de esas otras cumbias que se hacen. De repente a mí lo que me parece importante es el apellido de la cumbia, ¿verdad? Y que se haga mucha claridad en eso, porque así uno enseguida identifica la región de donde viene, sí, o el país de donde viene. Sí. Para mí lo importante es eso, porque digamos la cultura es totalmente dinámica, claro, se desarrolla todo el tiempo, pero así como aquí mi querido Rey Momo reclama como esa tradición, sí, y bueno, eso es... Y mira, pero déjame decirte algo, por ejemplo, los mexicanos, cuando uno habla de cumbia, ellos de una vez van diciendo el ritmo que llegó de Colombia o el sonido que llegó de Colombia. La gente afuera, porque la escucha y se ha leído, se ha enterado, ha investigado, sabe mucho más en casos que el colombiano, por ejemplo, no sé, del interior, que valga la pena, ya que estamos cerrando acá, mencionar, estaba hablando con Caracol y la señora decía, oye, ¿y por qué la cumbia es tan importante en Colombia? Pues porque es de acá, eso sería lo básico, ¿no? Pero entonces la cosa es esa, es como, te lo juro, que hasta la gente más sabe que la cumbia es de Colombia en Argentina o en México, que alguien que tú cojas por ahí en Ibagué o un pelado de 18 años, oiga la cumbia, de repente si se acuerda algo del colegio, si no. Oye, en México no te creen que en Colombia no se escucha cumbia. No van a creer.
Bueno. Muchas gracias por tu intervención. Ha sido bastante fructífera por lo que hemos podido notar, pero mañana podemos seguir conociendo más sobre el proceso de creación de Mario al mando del Frente Cumbiero, donde estará conversando con Carlos Mario Mojica Don Alirio y con Pedro Ojeda, con quienes empezaste este proyecto que nos está dando también una muestra de las nuevas sonoridades a nivel internacional. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias. Y también invitados al otro que es de Sonideros y el de la tarde, sí. A las 4 tendremos a Seferina Vánquez con Febe Merab conversando con Alejandra Gómez, y a las 5 tendremos a Daniel Alvarado, Sonido Confirmación desde México. Muchas gracias. Gracias.